Me quitaron la toga, el tribunal, la profesión y hasta el derecho a defenderme. Me encerraron en la misma celda donde metían a las que el régimen llamaba mujeres inmorales. Me preguntaron si estaba ahí por un delito moral. Me reí. Fue la última vez que me reí en mucho tiempo. Hay quienes creen que la resistencia es heroica. No lo es. La resistencia huele a miedo, a noches sin dormir y a la certeza de que tu familia pagará por lo que tú no estás dispuesta a callar. La historia que estás a punto de escuchar es basada en hechos reales. Está basada en testimonios documentados, registros judiciales y las memorias publicadas de su protagonista. Trata sobre opresión, resistencia y el precio que una mujer pagó por no quedarse callada en uno de los regímenes más restrictivos del mundo. Si este contenido te impacta, te invitamos a apoyar este proyecto a través de los enlaces en la descripción y en el primer comentario fijado. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. La primera vez que sentí miedo, de verdad, no fue cuando me quitaron el cargo de jueza. Tampoco fue cuando me encerraron en una celda de la prisión de Evin. Fue una tarde cualquiera, en una oficina gris del Ministerio de Justicia, leyendo un expediente que no debería haber llegado a mis manos. Era la transcripción de una conversación entre un ministro del gobierno y un miembro de un escuadrón de la muerte. Hablaban de nombres, de personas que debían desaparecer, y entonces mis ojos se detuvieron en una frase que me heló la respiración. La siguiente persona a ser eliminada es Shirin Ebadi. Parpadeé, releí, volví a leer. Mi nombre estaba ahí, escrito con la misma indiferencia con la que se anota una dirección de entrega. No era una amenaza gritada en la calle, ni un mensaje anónimo. Era un documento oficial, burocracia de la muerte. Me levanté de la silla despacio, caminé hasta el baño, me mojé la cara con agua fría y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas que no recordaba y unos ojos que ya no pedían permiso. Tenía dos opciones, huir o quedarme, irme del país y vivir tranquila en algún lugar donde mi nombre no estuviera en ninguna lista, o volver a mi despacho, abrir el siguiente expediente y seguir haciendo exactamente lo que ellos querían que dejara de hacer. Elegí lo segundo, no porque fuera valiente, porque ya no sabía hacer otra cosa. Capítulo 1. La jueza que ya no podía juzgar. Recuerdo el olor de los expedientes. Para mí ese olor significaba poder, no el poder de mandar, sino el de decidir, el de mirar a los ojos a un hombre que había destrozado a su familia y decirle, usted es culpable. Hay pocas cosas más peligrosas que una mujer con ese tipo de poder en un país donde la mitad de la población cree que las mujeres no deberían ni opinar. Empecé a estudiar Derecho cuando apenas tenía 18 años. La Universidad de Teherán era entonces un lugar donde una chica podía soñar sin que nadie le dijera que estaba pecando. Me gradué rápido, casi con prisa, como si una parte de mí supiera que la ventana se iba a cerrar. A los 23 ya era jueza, la primera mujer en la historia de Irán en ocupar ese cargo. No lo digo con orgullo, lo digo con la rabia de quien sabe que algo que debería ser normal se convirtió en noticia. Unos años después me nombraron presidenta del Tribunal Municipal de Teherán. Tenía mi propio despacho, mi propio estrado, mis propios casos. Los abogados que entraban a mi sala no sabían si sorprenderse o indignarse al ver a una mujer sentada donde esperaban encontrar a un hombre. Algunos se adaptaban, otros me miraban como si yo fuera un error administrativo. Me daba igual. Yo tenía la ley de mi lado y la ley no tiene género. O eso creía. Todo cambió en cuestión de semanas. La revolución llegó como una fiebre que al principio todos celebramos. Yo también. Creía que iba a traer justicia, libertad, un país mejor.
Lo que trajo fue una versión de Dios que yo no reconocía. Un Dios que aparentemente tenía opiniones muy firmes sobre quién podía sentarse detrás de un estrado y quién debía servir el té. Un día llegué a mi tribunal y ya no era mío. No hubo carta formal. No hubo despedida. Simplemente me dijeron que las mujeres, según la nueva interpretación del Islam, no estaban capacitadas para juzgar, así con esa frialdad. Como quien anuncia un cambio de horario. Me asignaron un escritorio de secretaria, en el mismo edificio, en el mismo piso, a unos metros del estrado donde yo había dictado sentencias durante años. Ahora mi trabajo era archivar papeles para el hombre que ocupaba mi lugar, un hombre que me pedía que le trajera los expedientes que yo misma había construido. La humillación no fue ruidosa, fue silenciosa y metódica, como todo lo que hace un régimen que sabe lo que hace. No me gritaron, no me insultaron, simplemente me redujeron. Me hicieron pequeña en un espacio donde antes yo era la autoridad y esperaron a que me acostumbrara. No me acostumbré. Junto con las otras juezas destituidas, protestamos, escribimos cartas, levantamos la voz dentro de los canales que todavía existían. La respuesta del sistema fue casi burlona. Nos ascendieron al título de expertas del Departamento de Justicia. Un título que no significaba nada. No podíamos litigar, no podíamos juzgar, no podíamos hacer nada que se pareciera al trabajo para el que habíamos dedicado nuestra vida. Era como ponerle un marco dorado a una ventana tapiada. Pedí el retiro anticipado. Me lo concedieron con una rapidez que me dolió. No les costó nada dejarme ir. Eso fue lo peor. Darme cuenta de que para ellos yo no era una amenaza, era un trámite. Salí del Departamento de Justicia una mañana gris con una caja de cartón llena de libros y la sensación de que me habían vaciado por dentro. Teherán olía a gasolina y a pan recién hecho. La gente caminaba con prisa, envuelta en sus propios problemas. Nadie se detuvo a mirar a la mujer que cargaba una caja y una carrera rota. Intenté obtener la licencia de abogada. Me la negaron, sin explicación real. Otros la obtenían sin problema, pero mi nombre tenía una marca invisible que yo no podía borrar. El Colegio de Abogados llevaba cerrado desde la Revolución y cuando reabrió, mi solicitud se perdía una y otra vez en un laberinto de burocracia diseñado para agotar. Pasaron años en los que me dediqué a escribir. Publiqué libros sobre los derechos de los niños, sobre las leyes que discriminaban a las mujeres, sobre todo aquello que el sistema no quería que nadie analizara en voz alta. Pero escribir sin poder actuar es como gritar dentro de un frasco de cristal. El sonido existe, pero no llega a ninguna parte. Mis hijas crecían. Negar, la mayor, empezaba a hacer preguntas que yo no sabía cómo responder. Mamá, ¿por qué ya no vas al tribunal? Mamá, ¿por qué las niñas no podemos hacer lo mismo que los niños? Yo le acariciaba el pelo y le decía que las cosas iban a cambiar. No estoy segura de que me creyera. No estoy segura de que yo me creyera. 13 años. Eso es lo que tardé en recuperar el derecho a ejercer como abogada. 13 años de puertas cerradas, de formularios rechazados, de silencios oficiales que pesaban más que cualquier sentencia. Cuando finalmente me dieron la licencia a principios de los 90, no sentí alivio. Sentí hambre. Un hambre feroz de justicia que llevaba más de una década acumulándose dentro de mí como agua detrás de una represa. Abrí mi despacho privado con una certeza que me quemaba el pecho. Iba a defender a las personas que el sistema había decidido que no merecían defensa. Mujeres, niños, disidentes, los invisibles, los que la ley aplastaba en silencio.
No sabía que el primer caso que iba a caer sobre mi escritorio me obligaría a mirar de frente al tipo de maldad que ningún código penal puede contener. Un expediente con el nombre de una niña de 9 años, una niña que ya no podía hablar por sí misma. Hay una forma de tortura que no deja marcas, no necesita celdas ni cadenas, solo necesita tiempo y un sistema que te diga cada día que no eres suficiente, que lo que estudiaste no vale, que lo que construiste no importa, que tu voz, por el simple hecho de salir de una garganta de mujer, no merece ser escuchada. Eso fueron los años 80 para mí. Mi casa se convirtió en mi tribunal y mi cárcel al mismo tiempo. Teherán cambiaba a una velocidad que daba vértigo. Las calles que yo había recorrido de joven con el pelo al viento, ahora estaban llenas de mujeres cubiertas de negro, caminando rápido, mirando al suelo. Las risas en los parques se apagaron, los cines cerraron, las librerías empezaron a tener estantes vacíos donde antes había novelas que ahora el régimen consideraba impuras. Era como vivir dentro de una fotografía a la que alguien le iba borrando los colores. Mi esposo Javad llegaba del trabajo cada tarde y me encontraba rodeada de libros y papeles. Él era ingeniero eléctrico, un hombre tranquilo que entendía mi rabia sin necesidad de que yo la explicara. Nunca me pidió que me calmara. Nunca me sugirió que aceptara las cosas como eran. Eso solo puede hacerlo alguien que te respeta de verdad. Me dejaba trabajar en silencio y me traía té cuando veía que llevaba horas sin levantarme de la mesa. Escribía. Era lo único que podía hacer. Investigaba las leyes iraníes pieza por pieza, como quien desarma una máquina para entender por qué falla. Y lo que encontré me revolvía el estómago cada vez que abría un nuevo código. Las leyes de custodia decían que, tras un divorcio, los hijos pertenecían al padre, así, sin matices. No importaba si el padre era violento, no importaba si el padre era adicto, no importaba si la madre suplicaba de rodillas ante un juez. La ley era clara. El padre manda, la madre obedece. Y si la madre se quejaba demasiado, podía perder hasta el derecho de visita. El testimonio de una mujer en un tribunal valía la mitad que el de un hombre, literalmente. Si un hombre decía que el cielo era verde y una mujer decía que era azul, hacían falta 2 mujeres para contradecirlo, como si nuestras palabras pesaran menos, como si nuestros ojos vieran peor. Las leyes de herencia repartían los bienes dando a la mujer exactamente la mitad de lo que recibía su hermano. Mismos padres, misma casa, misma infancia. Pero ella valía menos ante la ley por el simple hecho de haber nacido con el cuerpo equivocado. Yo escribía todo esto en mis libros con la precisión fría de una jurista, pero por dentro me hervía algo que no sabía nombrar. No era solo indignación, era la impotencia de saber exactamente qué está mal y no poder cambiarlo. Negar empezó la escuela primaria. Narges nació poco después de la revolución. Las 2 crecieron en un Irán que yo no habría elegido para ellas. Cada mañana las peinaba, les preparaba el almuerzo, las llevaba al colegio. Parecía una madre normal, pero mientras caminaba de vuelta a casa, miraba a las mujeres en la calle y pensaba, todas estamos atrapadas en la misma jaula. Algunas simplemente han dejado de ver los barrotes. Una tarde, Negar llegó del colegio con una pregunta que me clavó como un alfiler. Mamá, la maestra dice que el testimonio de papá vale más que el tuyo. ¿Es verdad? Me agaché, la miré a los ojos y le dije que no, que ningún ser humano vale más que otro, que la ley a veces se equivoca y que cuando la ley se equivoca, alguien tiene que levantarse a corregirla.
Ella asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando intuyen que están escuchando algo importante. Y yo me quedé ahí, agachada en el pasillo, con el corazón apretado y la certeza de que si no luchaba por cambiar ese país, mis hijas iban a crecer creyendo que eran la mitad de una persona. A finales de los 80, el ayatolá Jomeini murió. Algo se aflojó en el aire. No era libertad, eso habría sido demasiado, pero era una grieta en el muro. Algunas restricciones se suavizaron. Las mujeres volvieron a poder ejercer la abogacía, aunque seguían sin poder ser juezas. Era como darle a un pájaro una jaula más grande. Sigue siendo jaula, pero al menos puedes estirar las alas. Empecé a solicitar mi licencia de abogada, otra vez. Los formularios, las oficinas, los funcionarios que me miraban por encima de las gafas y me decían que volviera la semana siguiente. Volví, semana tras semana, mes tras mes. Mi solicitud desaparecía en cajones que nadie abría. Otros abogados obtenían su licencia en meses. La mía tardó años. Yo sabía por qué. Mi nombre tenía una marca, la marca de la mujer que no se calla. Finalmente, a principios de los 90, un funcionario me entregó el papel con un gesto que parecía más de cansancio que de aprobación. Licencia concedida, 2 palabras que me devolvieron una vida entera. No celebré, no llamé a nadie, caminé hasta la calle, me paré en la acera y respiré hondo. Teherán olía a tubo de escape, pero ese día, para mí, olía a posibilidad. Abrí mi propio despacho, pequeño, con muebles viejos y una ventana que daba a un callejón ruidoso. No importaba, era mío. Decidí desde el primer día que no iba a tomar los casos fáciles. No iba a defender a comerciantes en disputas de contratos ni a vecinos que peleaban por un muro medianero. Iba a defender a los que nadie quería defender, las mujeres a las que el sistema trataba como propiedad, los niños a los que la ley abandonaba en manos de quienes los destruían, los disidentes que el régimen quería borrar del mapa. Sabía lo que eso significaba. Sabía que cada caso sería una batalla contra un sistema que no perdona a quienes lo cuestionan. Sabía que mi teléfono podía ser intervenido, que mi despacho podía ser vigilado, que mi nombre iba a aparecer en listas que ninguna persona cuerda querría estar. Pero 13 años de silencio tienen un efecto que el régimen no calculó. No me quebraron, me afilaron. Como una piedra que el agua golpea durante años hasta convertirla en algo puntiagudo y liso, algo que corta sin hacer ruido. Mi primer caso importante llegó pocos meses después, un expediente delgado, con pocas páginas, que un colega dejó sobre mi escritorio casi con vergüenza. «Nadie lo quiere tomar», me dijo, sin mirarme. «Es demasiado». Lo abrí esa misma noche, sola en el despacho, con la única compañía de una lámpara que zumbaba. Cuando terminé de leer, me temblaban las manos, no de miedo, de algo mucho más profundo. Era la historia de una niña llamada Ariane, 9 años, y lo que le habían hecho no cabía en ningún expediente del mundo. Ariane Golshani tenía 9 años y una sonrisa que yo solo conocí por una fotografía en blanco y negro, una foto pequeña, del tamaño de una mano, que su madre me entregó la primera vez que vino a mi despacho. La niña miraba a la cámara con esa expresión seria que tienen los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro. Su madre se llamaba Nohit. Entró a mi oficina sin llorar. Eso fue lo que más me impresionó. Cuando una persona ha agotado todas sus lágrimas, le queda encima una calma que da escalofríos. Se sentó frente a mí, puso la foto sobre el escritorio y empezó a hablar.
sin pausas, sin inflexiones, con la voz de alguien que ha contado la misma historia tantas veces que ya le sale en automático. Me contó que cuando se separó del padre de Ariane, pidió la custodia, fue al tribunal, se paró frente al juez, un hombre, porque todos eran hombres, y le dijo que su exmarido era adicto, que era violento, que la niña no estaba segura con él. Presentó pruebas, testigos, todo lo que la ley pedía. El juez la escuchó y luego aplicó la ley tal como estaba escrita. La custodia es del padre, punto. No importa lo que diga la madre, no importan las pruebas. El padre tiene derecho, la madre no. Nohit volvió a su casa sin su hija y empezó a vivir el tipo de pesadilla que solo conocen las madres a las que el Estado les arranca a un hijo de los brazos con un sello y un papel. Lo que vino después no voy a detallarlo, no puedo. Hay expedientes que te queman las manos cuando los abres y este era uno de ellos. Lo que sí puedo decir es que Ariane ya no está, que cuando los médicos la examinaron, su cuerpo contaba una historia larga de sufrimiento que había ocurrido en silencio, detrás de una puerta cerrada, en una casa donde la ley dijo que ella estaría bien. 9 años de vida. Y la ley ni siquiera parpadeó. El padre y su otro hijo eran los responsables. Todo el mundo lo sabía. Pero la misma ley que le entregó a esa niña a quien no debía tenerla ahora lo protegía. Porque en la República Islámica de Irán, un padre tiene derechos sobre sus hijos que ningún código penal se atreve a cuestionar. Derechos que convierten a los niños en propiedad de alguien en vez de personas con vida propia. Cuando Nohit terminó de hablar, yo tenía la mandíbula apretada con tanta fuerza que me dolían los dientes. Le dije que iba a tomar el caso. No le cobré nada. Hay cosas que si les pones un precio, se ensucian. El juicio fue una pelea contra un muro de piedra. Yo argumenté que las leyes de custodia eran injustas, que un sistema que entrega a una niña a un padre adicto y violento sin escuchar a la madre es un sistema que falla de raíz, que Ariane no fue solo la víctima de un hombre, sino de un código legal que trataba a los niños como objetos que se reparten tras un divorcio. Los jueces me escucharon con la misma cara con la que se escucha el ruido de la calle. Al final, el padre recibió una condena de 1 año. 1 año. La justicia iraní le puso ese precio a la vida de una niña. Su otro hijo fue condenado, pero el padre, el que la ley protegió desde el principio, prácticamente caminó libre por la puerta del tribunal. Me fui de ahí con la sensación de haber tragado vidrio. Pero algo pasó que nadie esperaba. Ni el régimen, ni los jueces, ni los clérigos que escribían las leyes desde sus despachos alfombrados. 10.000 personas se presentaron al funeral de Ariane. 10.000. En un país donde protestar puede costarte la libertad, 10.000 personas decidieron ponerse de pie por una niña que ya no podía ponerse de pie por sí misma. Nohit habló en la mezquita durante el funeral. Delante de cientos de mujeres que la miraban con los ojos mojados, dijo lo que yo llevaba años repitiendo en los tribunales sin que nadie me hiciera caso. Si el juez me hubiera escuchado, si la ley hubiera protegido a mi hija en lugar de entregársela a su verdugo, Ariane seguiría viva. Nadie habló después de ella, no hacía falta. La ola de indignación creció. Mujeres que nunca habían hablado de política empezaron a exigir cambios. Abogadas que habían aceptado el sistema en silencio empezaron a cuestionar las leyes de custodia en público. Yo redacté un proyecto de ley contra el maltrato infantil que le daba a los tribunales el poder de retirar la custodia a un padre que demostrara ser incapaz de criar a un hijo. No era suficiente. No cambiaba la raíz del problema, pero era algo.
un primer escalón, y a veces un escalón basta para que la gente empiece a subir. El Parlamento tardó años en aprobar esa ley, años de debates, de resistencias, de hombres que argumentaban que la tradición no podía tocarse. Pero a principios de los 2000, la ley pasó. Tarde para Aryan, pero quiero creer que a tiempo para otras niñas cuyos nombres nunca sabremos, porque la ley, por primera vez, se puso delante del golpe y no detrás. Puse la fotografía de Aryan en un estante de mi despacho. Le até un lazo negro en la esquina, no como decoración, como recordatorio. Cada mañana, antes de abrir cualquier expediente, la miraba. 9 años. Una sonrisa seria, un lazo de luto. Eso era todo lo que quedaba de ella, y eso era suficiente para que yo supiera exactamente por qué seguía haciendo lo que hacía. Poco después llegó otro caso. Una adolescente llamada Leila que sufrió algo que no debería pasarle a ningún ser humano, mucho menos a alguien tan joven. Un grupo de hombres le hizo lo que le hizo y los identificaron. Pero en la República Islámica, la justicia tiene un mecanismo que parece inventado por alguien cruel. Cuando algo así ocurre, es la familia de la víctima la que debe asumir los costos legales para que los responsables enfrenten la ley. La familia de Leila terminó en la calle. Perdieron la casa tratando de pagar por una justicia que debería haber sido gratuita. El sistema los destrozó 2 veces. Defendía a esa familia sabiendo que ganar, si se le podía llamar ganar, no iba a reparar nada. Pero cada caso me mostraba dónde estaban las costuras débiles del sistema. Cada expediente me enseñaba un poco más sobre la mecánica de la injusticia, cómo funciona, dónde falla, por dónde se puede meter un dedo y empujar. Lo que no calculé fue que empujar también llama la atención. Mis casos estaban llegando a oídos de personas que no resuelven problemas con leyes ni con tribunales. Personas que trabajan con listas. Listas cortas, concretas, con nombres y direcciones. Mi nombre ya estaba en camino a una de esas listas, y yo todavía no lo sabía. A finales de los 90, Irán se estaba desangrando por dentro sin que el mundo lo notara. No era una guerra con tanques ni bombardeos. Era algo peor, algo quirúrgico. Escritores, periodistas, intelectuales, cualquiera que pensara en voz alta empezaba a desaparecer. Algunos aparecían muertos en circunstancias que el gobierno llamaba accidentes o actos aislados. Otros simplemente dejaban de existir. Sus familias preguntaban y nadie respondía. Sus nombres se borraban de los periódicos como si nunca hubieran vivido. Los llamaron los asesinatos en cadena, un nombre demasiado limpio para lo que realmente eran. Una operación sistemática del Ministerio de Inteligencia para eliminar a quienes el régimen consideraba amenazas. No disidentes armados, no terroristas, escritores, poetas, profesores universitarios, gente cuya única arma era una máquina de escribir o un micrófono. Entre las víctimas estaban Dariush y Parvaneh Forouhar, un matrimonio de activistas políticos conocidos en todo Irán. Los encontraron en su propia casa. No voy a describir lo que les hicieron porque no me salen las palabras adecuadas y las inadecuadas serían una falta de respeto. Solo diré que quien lo hizo quería que el mensaje fuera claro, y fue claro. Llegó a todos los rincones del país. Cada disidente, cada escritor, cada abogado que levantaba la voz lo recibió en el pecho. Esto es lo que pasa cuando no te callas. Los hijos del matrimonio Forouhar buscaron un abogado, tocaron muchas puertas, todas se cerraron. En Teherán,
Defender a la familia de un disidente asesinado por el Estado era lo mismo que colgarse un cartel en la espalda que dijera: "El siguiente soy yo". Ningún abogado con sentido común aceptaría ese caso. Yo nunca he tenido mucho sentido común. Tomé el caso y casi al mismo tiempo tomé otro que estaba conectado por los mismos hilos invisibles. Esad Ebrahimneshat era un estudiante joven con toda la vida por delante, que cometió el error de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En el verano del 99, fuerzas paramilitares atacaron un dormitorio de la Universidad de Teherán durante una protesta estudiantil. Entraron de noche. Lo que pasó dentro de esas paredes fue una cacería. Esad fue el único caso que el gobierno reconoció oficialmente. Los demás desaparecieron de los registros como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Su familia vino a verme. Me miraron con esa mezcla de esperanza y terror que tienen las personas que saben que están pidiendo algo que puede costarles caro a todos. Les dije que sí, que iba a luchar por su hijo, que iba a sacar la verdad a la luz aunque el sistema entero intentara apagarla, y empecé a investigar. Lo que encontré era más grande de lo que imaginaba. No eran crímenes aislados, era una maquinaria, un aparato estatal dedicado a fabricar muertes y a enterrar las pruebas. Los funcionarios del Ministerio de Inteligencia operaban con listas de nombres, listas que pasaban de un escritorio a otro con la misma naturalidad con la que se pasan las actas de una reunión de oficina. Un día me convocaron a una oficina del Poder Judicial para revisar un expediente clasificado. Era parte de una investigación judicial que, por presión internacional, el gobierno se había visto obligado a abrir. Nos dejaron entrar a un grupo de abogados. Nos sentaron en una sala gris con mesas de metal y luz de neón y nos dieron las carpetas. Había decenas de páginas. Transcripciones de conversaciones interceptadas, órdenes internas, memorandos. La burocracia del horror documentada con la misma precisión con la que se documenta una licitación pública. En la sala de al lado, separados por una pared delgada, estaban los abogados defensores de los asesinos. Podía sentir su presencia al otro lado. Hombres que defendían a quienes habían matado en nombre de Dios. El aire en esa sala estaba viciado, olía a sudor frío. Al mediodía pedimos té. Un soldado joven nos trajo una bandeja y seguimos leyendo. Yo había llegado a una sección más detallada que las anteriores. Una transcripción larga, narrativa, de una conversación entre un ministro del gobierno y un miembro del escuadrón de muerte. Hablaban de logística, de nombres, de quienes ya habían sido atendidos y de quienes faltaban. Bajé la velocidad, leí cada línea con cuidado, y entonces mis ojos se clavaron en una frase que me paró el corazón. La siguiente persona a ser eliminada es Shirin Ebadi. Parpadeé, releí, miré alrededor para ver si alguien más había notado algo. Los otros abogados seguían encorvados sobre sus propias páginas. Nadie me miraba. Volví al documento. La frase seguía ahí. Mi nombre. En un memorando oficial del gobierno, entre sellos y firmas. La muerte convertida en trámite administrativo. Me levanté despacio. Caminé al baño con pasos que intenté que parecieran normales. Cerré la puerta. Me apoyé contra la pared y respiré. El baño olía a desinfectante barato. Me mojé la cara con agua fría y me quedé mirando el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas y un temblor casi imperceptible en el labio inferior. Pero los ojos estaban quietos, duros, como si ya hubieran tomado una decisión antes de que mi cabeza terminara de procesar lo que acababa de leer. Volví a la sala, terminé de leer el expediente, tomé notas,
no le dije a nadie lo que había encontrado. No esa tarde. Esa tarde simplemente seguí trabajando, pasando páginas, tomando notas, mientras la taza de té se me enfriaba entre los dedos. Le conté a mi esposo esa noche. Javad se quedó callado un rato largo. No me pidió que dejara los casos. No me pidió que nos fuéramos del país. Se quedó sentado a mi lado en el sofá, en silencio, y después de un rato dijo solo una cosa: haz lo que tengas que hacer. Lo hice. Seguí investigando, seguí presentando pruebas. Seguí nombrando a los responsables en cada tribunal que me dejaba hablar. Y el sistema respondió de la única manera que sabe, atacando a quien le muestra lo que no quiere ver. En junio del 2000 me arrestaron. La acusación oficial era absurda: haber producido y distribuido una cinta de video que perturbaba la opinión pública. La cinta era, en realidad, el testimonio grabado de un exmiembro de un grupo paramilitar que confesaba haber participado en actos de violencia organizada por el gobierno. Yo no había inventado nada, solo había dejado que la verdad hablara. Y la verdad, en mi país, era un delito. Me llevaron a la prisión de Evin. Quien no conozca ese nombre no puede imaginar lo que significa. Evin es el lugar donde Irán guarda a los que piensan diferente. Una fortaleza gris al norte de Teherán, al pie de las montañas, donde el aire es más limpio que en la ciudad, pero donde nadie puede respirar tranquilo. Me metieron en una celda de aislamiento, paredes desnudas, una puerta de metal, una luz que no se apagaba nunca. Los primeros días perdí la noción del tiempo. No sabía si era de mañana o de noche. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso en las sienes. Un guardia se acercó a la puerta de mi celda en algún momento de los primeros días. Me miró a través de la ranura con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio, y me hizo una pregunta que todavía recuerdo con una claridad dolorosa. ¿Estás aquí por un delito moral? En su mundo, toda mujer encerrada en Evin solo podía estar ahí por una razón: por haber vendido su cuerpo. No existía otra posibilidad. Una mujer presa era, por definición, una mujer inmoral. Me reí. Fue una risa seca, involuntaria, el tipo de risa que sale cuando la realidad se vuelve tan absurda que el cuerpo no sabe cómo reaccionar. La jueza más joven de la historia de Irán, la abogada que había destapado una red de asesinatos de Estado, la mujer que tenía su propio nombre en una lista de muerte, y este hombre creía que estaba ahí por vender su cuerpo. La risa se me apagó rápido. 25 días en confinamiento solitario tienen ese efecto. Los primeros días piensas mucho, después piensas menos, después empiezas a hablar sola, solo para escuchar una voz humana, aunque sea la tuya. Pedí libros. Me dijeron que la biblioteca solo estaba disponible para hombres. Hasta los libros tenían género en ese lugar. Finalmente, alguien eligió unos cuantos títulos y me los trajo. Leí todo lo que pude. Las palabras eran lo único que me conectaba con el mundo que existía al otro lado de esos muros. Cuando salí de Evin, el sol me golpeó en la cara como una bofetada tibia. Mis hijas me esperaban en casa. Me abrazaron sin decir nada. Negar tenía los ojos rojos. Narges me apretó la mano con una fuerza que no correspondía a su edad. Pero la libertad venía con trampas. La sentencia original incluía la prohibición de ejercer como abogada durante 5 años. 5 años más de silencio. 5 años más de parálisis. El régimen quería lo mismo de siempre: que me cansara, que me rindiera, que aceptara que hay peleas que no se pueden ganar. La condena fue reducida en apelación gracias a la presión internacional. Me dejaron seguir trabajando, pero el mensaje estaba claro:
Sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba, sabían los nombres de mis hijas y tenían todo el tiempo del mundo. Lo que no sabían, lo que nunca entendieron, es que cada vez que intentaban aplastarme, yo me levantaba más terca. La prisión no me quebró. Me enseñó algo que no se aprende en ninguna facultad de derecho, que el miedo no desaparece. Sigue ahí, te acompaña al tribunal, se sienta a tu lado mientras lees expedientes, te espera en la puerta de tu casa cuando llegas de noche. Pero llega un punto en que te acostumbras a su compañía. Y cuando te acostumbras, ya no manda, solo está. Volví a mi despacho. Abrí el siguiente expediente. Y seguía haciendo exactamente lo que ellos querían que dejara de hacer. 3 años después, una mañana cualquiera, sonó el teléfono en mi casa. Al otro lado de la línea había una voz que hablaba desde un país nórdico, un país donde las mujeres podían ser juezas sin que nadie les pidiera permiso. Y lo que esa voz me dijo cambió todo. La mañana del 10 de octubre del 2003 yo estaba en casa. No recuerdo qué estaba haciendo, probablemente revisar expedientes, que era lo que hacía siempre que no estaba en un tribunal o discutiendo con un funcionario. El teléfono sonó. Contesté sin pensar, como se contesta cualquier llamada un viernes por la mañana. Al otro lado de la línea, una voz con acento nórdico me dijo algo que tuve que pedirle que repitiera. No porque no hubiera escuchado bien, sino porque las palabras no encajaban en mi realidad. El Comité Noruego del Nobel me había otorgado el Premio Nobel de la Paz, a mí, a la mujer que su propio país había convertido en secretaria, empresa, en nombre de una lista de muerte. El mundo entero estaba a punto de conocer mi nombre por las mismas razones por las que mi gobierno quería borrarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de la cama. La casa estaba en silencio. Teherán zumbaba afuera como siempre, indiferente a todo. Pensé en mi padre, que había muerto 10 años antes sin verme ejercer de nuevo como abogada. Pensé en Ariane Golshani, la niña de la fotografía con el lazo negro. Pensé en Etzat, el estudiante que nunca volvió a casa. Pensé en Nohit, sentada frente a mí con esa calma seca de las que ya no tienen lágrimas. Y pensé en el guardia de Evin, que me preguntó si estaba presa por un delito moral. Me pregunté qué pensaría ese guardia ahora. El Comité Nobel dijo que me premiaba por mis esfuerzos por la democracia y los derechos humanos, especialmente los de mujeres y niños. Dijeron que yo había demostrado valentía y que nunca había prestado atención a las amenazas contra mi seguridad. Eso último me hizo sonreír con amargura. No es que no prestara atención, es que a cierta altura del camino, las amenazas se convierten en ruido de fondo, como el tráfico de Teherán. Siempre está ahí, pero dejas de escucharlo porque si no lo haces, no puedes vivir. La reacción dentro de Irán fue exactamente lo que esperaba. El gobierno llamó al premio un acto político de una institución pro-occidental. Los medios estatales publicaron artículos tibios donde reconocían el mérito con el mismo entusiasmo con el que se felicita a un vecino que te cae mal. Los clérigos más duros ni siquiera se molestaron en disimular su desprecio. Para ellos, yo era una traidora, una mujer que lavaba la ropa sucia del país ante los ojos del mundo. Cuando viajé a Oslo para la ceremonia de entrega, tomé una decisión que sabía que iba a provocar un terremoto. Me presenté sin cubrirme el cabello. En Noruega no estaba obligada a hacerlo, pero cualquier mujer iraní que aparece en público sin velo sabe exactamente lo que está diciendo. No lo pensé mucho, simplemente me vestí, me miré al espejo y salí así. A veces los actos más ruidosos nacen de los gestos más tranquilos. Irán estalló. Los medios oficiales me destrozaron.
me acusaron de avergonzar al país, de ser una herramienta de Occidente, de escupir sobre las tradiciones que supuestamente me definían. Recibí mensajes de odio que llegaban en oleadas, día tras día, pero también recibí otros mensajes de mujeres iraníes que me escribían en secreto, desde teléfonos que no eran suyos, para decirme gracias. Gracias por no cubrirte. Gracias por recordarnos que existe otro modo de estar en el mundo. Volví a Irán después de la ceremonia. Volví porque mi país era mi país, con todo lo que eso significaba. Seguí trabajando, seguí tomando casos que otros rechazaban. Defendí a presos políticos, a periodistas perseguidos, a miembros de la comunidad bahaí que el régimen trataba como enemigos del Estado por el simple hecho de profesar una fe diferente. Cada caso era una batalla, cada victoria era parcial, cada derrota dejaba costras que se sumaban a las anteriores. En el 2008 las cosas se aceleraron. El régimen dejó de fingir paciencia. La policía cerró mi centro de defensores de derechos humanos. Llegaron un día, sin aviso, sin orden visible, y cerraron las puertas. Años de trabajo, archivos de casos, expedientes de víctimas, todo quedó detrás de un candado que yo no tenía llave para abrir. Poco después allanaron mi despacho privado. Confiscaron documentos, no dieron explicaciones. No las necesitaban. En un país donde la ley la escribe quien tiene el poder, las explicaciones son un lujo innecesario. Recibí amenazas de muerte, directas, sin rodeos. Voces en el teléfono que me decían exactamente lo que iban a hacerme si no cerraba la boca. El presidente Ahmadinejad, con esa ironía que solo los autoritarios dominan, ordenó una investigación policial sobre las amenazas. La policía que me amenazaba iba a investigar las amenazas contra mí. El chiste se contaba solo. En la primavera del 2009 recibí una invitación para participar en una conferencia en España. Acepté. Preparé mi maleta como la preparaba siempre, con la certeza de que volvería en unos días. No llevé nada especial. No me despedí de nadie de forma diferente. Besé a mis hijas, abracé a Javad y me fui al aeropuerto. No volví. En junio, mientras yo estaba en el extranjero, Irán celebró elecciones presidenciales. Ahmadinejad ganó con números que nadie creyó. Las calles de Teherán se llenaron de gente. Miles, cientos de miles de iraníes salieron a protestar pidiendo que se respetara su voto. El régimen respondió como responden todos los regímenes que le temen a su propio pueblo, con fuerza bruta, detenciones masivas, desapariciones. El país se cerró como un puño. Desde el otro lado de una pantalla, yo veía arder mi ciudad sin poder hacer nada. Cada noche leía las noticias con las manos heladas. Mis colegas del Centro de Defensores de Derechos Humanos fueron detenidos uno por uno. A los abogados que trabajaban conmigo los encerraron durante meses. Mi hermana fue arrestada en lo que todos sabían era una represalia directa contra mí. Los servicios secretos la presionaron durante semanas para que me convenciera de abandonar mi activismo. Ella se negó, pagó por eso con su libertad, y entonces vinieron a por lo único que no podían quitarme con un decreto o una orden judicial. Mi medalla del Nobel estaba guardada en una caja de seguridad dentro de un banco estatal iraní. Yo la había dejado ahí porque creía, con esa ingenuidad que a veces confundo con fe, que había límites, que había cosas que ni siquiera este régimen se atrevería a tocar. Me equivoqué. Un día de noviembre del 2009, por orden del Tribunal Revolucionario de Teherán, agentes del gobierno abrieron esa caja de seguridad y se llevaron mi medalla del Nobel. Se llevaron también el diploma.
mi insignia de la Legión de Honor francesa, un anillo que me habían regalado periodistas alemanes. Se lo llevaron todo. Fue la primera vez en la historia del Premio Nobel, más de un siglo de existencia, que un gobierno confiscaba la medalla a un laureado. La primera vez, y fue la mía. Cuando me enteré, estaba en Londres, sola en un departamento pequeño que no se parecía en nada a mi casa de Teherán. Me senté en una silla que no era mía, en un país que no era el mío, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. El régimen estaba mandando un mensaje con eso. Estaban diciendo, no hay nada fuera de nuestro alcance, tu libertad, tu familia, tus premios, tu historia. Podemos llegar a todo, podemos vaciarte. El gobierno noruego se declaró consternado. Los iraníes negaron la confiscación y después acusaron a Noruega de meterse en asuntos internos. Congelaron mis cuentas bancarias y las de mi esposo. Exigieron $400,000 en impuestos sobre el dinero del premio, ignorando su propia ley que dice que los premios están exentos de impuestos. A Javad le pusieron las manos encima, amenazaron a mi hermano, forzaron a mi esposo a aparecer en televisión estatal para hablar en mi contra. Una farsa que mi hija denunció públicamente como fabricada por los servicios de seguridad. Intentaron quitarme todo: la profesión, la libertad, el país, la familia, el reconocimiento. Cada cosa que yo había construido a lo largo de décadas, pieza por pieza, la fueron arrancando con la calma de quien sabe que tiene todo el aparato del Estado detrás, sin prisa, sin remordimiento. Pero se equivocaron en algo. Creyeron que la medalla era lo que importaba, que el diploma era el reconocimiento, que si me quitaban los objetos me quitaban lo que representaban. No entendieron que lo que yo había hecho no vivía dentro de una caja de seguridad. La voz de Nohit en el funeral de Aryan, los ojos de Ezzat en la fotografía de su expediente, las manos de mi hija apretando las mías a la salida de Evin. Eso no se confisca, no cabe en una orden judicial. No se puede meter en una bolsa de evidencia y guardar en un almacén del Tribunal Revolucionario. Desde Londres hablé ante medios de todo el mundo. Denuncié cada detención, cada golpe, cada mentira, y cuando me preguntaron si me consideraba exiliada, dije lo que sentía sin pensar demasiado en cómo sonaría. Nadie puede exiliarme de mi propio país. Mi país vivía dentro de mí, en cada expediente que abrí, en cada niña cuyo nombre defendí, en cada tribunal donde me paré sabiendo que podía no salir de ahí. Irán no era un punto en el mapa del que me habían sacado. Irán era lo que me dolía cuando cerraba los ojos por la noche, lejos de todo. Y el día que dejara de dolerme, ahí sí me habrían ganado. Shirin Ebadi nunca volvió a Irán. Desde su exilio en Londres, la mujer que fue la jueza más joven de su país, la primera mujer en presidir un tribunal iraní, la primera musulmana en recibir un premio Nobel de la Paz, siguió haciendo lo que siempre hizo: hablar cuando le pedían que se callara. Cofundó la Nobel Women's Initiative junto a otras 5 laureadas del Nobel. Publicó más de 70 artículos y 13 libros. Forbes la nombró entre las 100 mujeres más poderosas del mundo. Recorrió universidades, parlamentos y foros internacionales contando lo que su gobierno quería que nadie escuchara. Cada charla era un acto de desobediencia. Cada entrevista era un expediente abierto ante el Tribunal de la Opinión Pública. En el 2016, publicó su segundo libro de memorias, donde detalló los años de persecución, la confiscación de su Nobel y la destrucción metódica de todo lo que había construido. Cada página era una prueba que ningún tribunal revolucionario podía borrar. Cuando en el 2022, una joven llamada Mahsa Amini murió bajo custodia policial y las calles de Irán volvieron a llenarse de mujeres gritando: mujer, vida, libertad,
Shirin estaba mirando desde lejos, pero lo que esas mujeres estaban haciendo no salió de la nada. Alguien antes que ellas tuvo que ser la primera en abrir la boca. Alguien tuvo que pararse en un tribunal, sola, sabiendo que afuera la esperaba una lista con su nombre y decir, no me callo. Lo que vino después fue consecuencia de eso, de ella, de muchas como ella, de todas las que eligieron el ruido cuando el silencio era más seguro. Ella lo dijo una vez, y vale la pena repetirlo. Tengo lengua en la boca y no me callaré hasta el día de mi muerte. La historia de Shirin Ebadi no es la de una heroína sin fisuras. Es la de una mujer terca que eligió una y otra vez el camino que más le iba a costar. No por vocación de mártir, porque después de ver lo que vio, el cuerpo de una ley rota sobre el cuerpo de una niña rota, quedarse callada dejó de ser una opción. Así de simple, así de complicado. Si esta historia te tocó, te invitamos a suscribirte, dejar tu like y apoyar este proyecto a través de los enlaces en la descripción y en el primer comentario fijado. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes el mundo intentó silenciar. Nos vemos en la próxima historia.